BioUrb es un proyecto destinado a trabajar sobre la diversidad bioconstructiva transfronteriza, la edificación bioclimática y su adaptación a la arquitectura y urbanismo modernos. Un proyecto transnacional que se ubica en un entorno natural privilegiado a ambos lados de la frontera de España y Portugal, comprendiendo el Parque Natural de las Arribes del Duero, la comarca del Sayago, el Parque Natural Douro Internacional y el Parque Natural de Montesiño. BioUrb es un programa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal que se desarrolla con el apoyo de la Unión Europea y la cofinanciación comunitaria del FEDER y el POPTEP. Una parte importante del proyecto BioUrb ha sido la exploración en el territorio y la identificación de edificios de interés para el estudio de su comportamiento bioclimático. A partir de la información recopilada en este trabajo de campo, se ha creado esta ruta turística transfronteriza que trata de acercar al viajero los valores de la diversidad bioconstructiva y el patrimonio bioclimático de este territorio. La ruta turística se ha organizado en base a 4 itinerarios que han sido diseñados siguiendo criterios de proximidad geográfica y transnacionalidad. A lo largo de la ruta turística, el viajero va a encontrar un total de 20 puntos de información con paneles explicativos de los recorridos, ubicación de los edificios más relevantes y localidades que componen cada uno de los itinerarios. Además, encontrará información detallada de las soluciones bioclimáticas más destacables y sobre los sistemas y técnicas de bioconstrucción que distinguen la ruta turística BioUrb. Aparte de los paneles informativos, en el sitio web biourb.net podrá encontrar más información sobre el proyecto y las rutas turísticas. La ruta BioUrb te invita a vivir una singular experiencia arquitectónica, cultural y de contacto con la naturaleza. Con un recorrido total de 93 kilómetros, transcurre a lo largo de la zona fronteriza entre España y Portugal, de sur a norte, desde San Felices de los Gallegos hasta su finalización en el municipio portugués de Brusó. El recorrido se realiza en pleno corazón del Parque Natural de las Arribes del Duero y cruza la frontera hispano-portuguesa a través de la presa del Salto de Saucelle para adentrarse en la región de Trás-os-Montes y el Parque Natural Douro Internacional. Se han identificado en este itinerario un total de 18 edificaciones de especial interés por sus soluciones bioclimáticas y por el empleo de diferentes técnicas de bioconstrucción. San Felices fue fundada en el año 690 por un obispo de Oporto llamado Don Félix, quien la bautizó San Felices en honor a su santo. Sus primeros pobladores fueron oriundos de Galicia, razón por la que pasó a conocerse como de los gallegos. Encontramos en sus arquitecturas muros captadores, soportales, espacios orientados y galerías acristaladas. Arquitecturas de sillarejos y piedra acuñada, cerramientos pesados que buscan aprovechar la inercia térmica como principio fundamental para su acondicionamiento bioclimático. Por su ubicación en el Parque Natural de las Arribes del Duero, es un lugar idóneo para los amantes del senderismo. Además de sus iglesias, no debemos dejar San Felices sin visitar el Lagar del Mudo, convertido en el Museo del Aceite, el Museo de la Cantería y el Aula de Interpretación de San Felices situada en su castillo. En las Arribes del río Águeda, rayando con Portugal, Aigal de los Aceiteros nos recuerda con su nombre los olivares alineados en bancales en las solanas. La torre de la iglesia sobresale en medio del pueblo junto a la Plaza Mayor. Dentro del templo hay un bello retablo barroco, realizado a principios del siglo XVIII por Cervera, alumno de Churriguera, donde se venera la imagen de Santa María Magdalena.
Entre sus arquitecturas tradicionales destaca como pieza singular esta casa con horno elevado. Continuando con nuestra ruta nos encontramos con La Redonda, un pequeño poblado rural en el que se conservan en la decoración de algunas casas antiguas estelas labradas en la piedra. Abundan en sus alrededores los chozos de pastores, edificaciones construidas en piedra cuñada, de planta circular y cubierta vegetal sobre bóveda de piedra. Ya camino de La Fregeneda, junto al cruce de Hinojosa de Duero, no debemos desaprovechar la ocasión de acercarnos a los restos del Molino de la Vega, otro ejemplo de la arquitectura tradicional de piedra cuñada y cubierta vegetal. En La Fregeneda concluyen o inician, según se mire, otras rutas de interés turístico. La Vía Verde de las Arribes, en un tramo de la ruta del ferrocarril de Pociño a la Fuente de San Esteban y en el muelle de Vega-Terrón, la ruta fluvial del Duero hacia su desembocadura en Oporto. La ruta se adentra en Portugal a través del Salto de Saucelle. Nuestra primera parada en Portugal la hacemos en Freixo de Espada a Cinta. El recorrido por sus calles llenas de galerías y de detalles de estilo manuelino, las antiguas murallas y la torre todavía medievales ofrecen la oportunidad de disfrutar de un paseo incomparable. Si bien se mantienen las arquitecturas de piedra cuñada, han comenzado a aparecer los revocos de cal, colores claros que adaptan la arquitectura tradicional a un clima más favorable. Siguiendo hacia el norte por la N221, nos dirigimos hasta Lagoasa, un pueblo que tiene dos zonas diferenciadas, una zona del altiplano de tierras fértiles y las características climáticas de Trasosmontes y otra zona de tierra caliente, con el terreno de laderas escarpadas y microclima específicos del Alto Douro. Se conservan en Lagoasa tipologías arquitectónicas tradicionales de casas con galería. La iglesia de Lagoasa, construida en el siglo XVI, alberga un interior rico en altares dorados. Nuestro primer itinerario finaliza en su punto más septentrional, la localidad de Brusó. En Brusó encontramos construcciones de cerramientos pesados, de piedra cuñada y revocos de barro. Emparrados, casas con galerías y en ocasiones calefacción animal conforman una arquitectura tradicional que se adapta a las condiciones del clima y a las diferentes estaciones. Este segundo itinerario de la ruta BioUrb nos llevará desde Ledesma a Mogadouro. La duración estimada para los desplazamientos de este itinerario es de 2 horas y media, por lo que el viajero necesitará al menos una jornada completa para recorrerlo en su totalidad. El recorrido propuesto cruza de este a oeste los parques naturales de Arribes del Duero y Douro Internacional, atravesando la frontera hispano-portuguesa por el paso de la presa del embalse de Benposta. Se han identificado en este itinerario un total de 25 edificaciones de especial interés por sus soluciones bioclimáticas y por el empleo de diferentes técnicas de bioconstrucción. Los orígenes de Ledesma se remontan a la época prerromana. Su situación estratégica a orillas del río y su recinto amurallado han constituido a lo largo de los siglos las señas de identidad de una población que a día de hoy se acerca a los 2.000 habitantes.
Destacan entre sus arquitecturas populares las casas con galerías acristaladas situadas sobre la muralla. Estos elementos perfectamente orientados actúan como captadores solares que contribuyen de forma activa a la climatización de las viviendas. Ciudad entorno monumental, Ledesma tiene en el recorrido de sus iglesias, murallas, puertas y palacios numerosos puntos de interés para el viajero. Conecta a través de sus puentes con un paisaje que ofrece unas posibilidades enormes para la práctica del senderismo. La carretera SA 302 transcurre entre dehesas, paralela al embalse de la Almendra. Apenas unos kilómetros en dirección oeste llegamos a la corona de la imponente presa. Cerca de la presa se encuentra la siguiente parada de nuestro viaje, el municipio de Trabanca. Este municipio es prácticamente un homenaje a la arquitectura popular, construcciones de piedra acuñada que podemos apreciar reproducidas a escala en su parque temático de arquitectura tradicional. Visita imprescindible para aquellos interesados en conocer al detalle esta forma de construcción. Desde Trabanca hacemos un pequeño desvío en nuestra ruta hasta Villarino de los Aires, donde no puede faltar la visita a la Casa Bodega de Amable. La villa de Fermoselle fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1974. La arquitectura tradicional tiene en Fermoselle, además de su patrimonio visible espectacular, un patrimonio culto de alto interés por su aprovechamiento bioclimático, sus bodegas. El aprovechamiento de estas a través de sencillos sistemas de regulación de los flujos de aire húmedo constituye un sistema tradicional de climatización geotérmica cuya eficacia ha sido monitorizada a través de diferentes estudios incluidos en el proyecto BioUrb. Desde los miradores de la villa pueden disfrutarse de impresionantes vistas panorámicas sobre el Duero. Otro punto de interés que completa esta rápida visita a Fermoselle es la Casa del Parque. Situada en el convento de San Francisco, el viajero puede encontrar toda la información necesaria sobre el Parque de las Arribes y su entorno. De Fermoselle a Urroz, cruzamos la frontera a través de la presa del embalse de Benposta. Urroz es una freguesía perteneciente al concello de Mogadouro. Es una población de casas bajas construidas con cerramientos pesados de piedra acuñada y cubiertas captadoras de teja cerámica. En Urroz podemos visitar el Museo Rural. Antes de tomar dirección hacia Mogadouro, nuestra ruta se desvía hacia el norte, donde podremos visitar las localidades de Sendim, Atenor, Palasoulo y Dúas Igrellas. Las soluciones bioclimáticas en esta zona responden a través de cerramientos pesados, muros de inercia y cubiertas captadoras. Los edificios se defienden de los calores del verano a través de porches y espacios de sombra orientados, así como con emparrados, precursores en la arquitectura tradicional de las actuales fachadas vegetales. Un punto de interés en Atenor son los palomares, que dan muestra de una relación respetuosa del hombre con su entorno. En este paisaje, la ruta hace un quiebro hacia el sur hasta detenerse en Peredo da Benposta. Además de sus iglesias y edificios de interés monumental, destacan algunas edificaciones de vivienda que conservan la tipología tradicional de establo en planta baja y vivienda en planta superior, con objeto de aprovechar como calefacción el calor resultante del metabolismo de los animales. Cerca, en Algosiño, encontramos diferentes vestigios arqueológicos como la necrópolis de Santo André.
Situada en el extremo oeste, la ciudad de Mogadouro pone punto y final a nuestro segundo itinerario de la ruta BioUrb. Coronada por su castillo-fortaleza, Mogadouro conoció tiempos de esplendor en el siglo XII bajo la protección de la Orden del Temple y su maestre Gualdim. Destacan esta villa y sus alrededores su arquitectura militar y monumental. El Castelo de Penas Royas y el conjunto del convento de San Francisco son buenos ejemplos de ello. Pueden visitarse en Mogadouro y su entorno diversos museos como la Sala Museo de Arqueología, la Sala de Exposiciones de la Casa de las Artes o el Museo de Arte Sacra de Aciñoso. Destaca el interés por la adaptación de soluciones bioclimáticas a la arquitectura contemporánea, como es el caso de la cubierta vegetal de su estación de autobuses. Finalizamos nuestro itinerario en el centro de la villa, donde apreciamos cómo las arquitecturas oscuras de piedra de otros puntos de nuestra ruta han dado paso a arquitecturas blancas, con revocos de cal que se adaptan perfectamente a las condiciones climáticas de la zona. El itinerario 3 propone al viajero un intenso recorrido entre Pereruela y Argocelo, que ofrece la oportunidad de recorrer gran parte de la comarca del Sayago y el entorno de Miranda do Douro. A lo largo de sus 147 kilómetros se han identificado un total de 28 edificaciones de interés por su diversidad bioconstructiva. En el paraje de los Ociles, junto a Pereruela, se han encontrado los testimonios más antiguos de la presencia humana en este territorio. Algunos de ellos, fechados en la Edad del Cobre, dan idea del peso de la historia que se acumula desde el inicio de este nuevo itinerario de la ruta BioUrb. Pereruela es municipio de casas de piedra, zaguanes y hornos, arquitecturas que centran su estrategia bioclimática frente al clima del Sayago en la inercia de sus muros. Pero si algo es visita obligada en Pereruela es su industria cerámica y alfarera, que constituyen una verdadera cultura del barro. Continuando la ruta, llegamos a Gáname, donde no podemos dejar de visitar esta casa con galería cristalada situada junto a la iglesia. El comportamiento bioclimático de esta galería, así como su contribución a la climatización de la casa, han sido objeto de estudio y monitorización en otras fases del proyecto BioUrb. Desde Gáname, camino de Abelón, nos desviamos hacia el este para acercarnos a visitar lo que queda del caserío de la antigua dehesa de la Albañeza. Un lugar en el que todavía pueden apreciarse casi al completo la totalidad de las técnicas de bioconstrucción empleadas en la zona, combinaciones de madera, piedras, cerámicas, arquitecturas de tierra, materiales naturales que fijan la personalidad de toda esta zona de la ruta BioUrb. Todavía se conservan en la zona algunos palomares de planta rectangular, muy diferentes de otros ejemplos castellanos de tierra de campos. En Abelón podemos ver las cortinas de piedra típicas del paisaje del Sayago. Las cortinas o cortinos son el tejido de paredes de piedra que sirven de cercados a las parcelas de cultivo o de aprovechamiento ganadero. En su camino por la comarca del Sayago, el viajero encontrará en Moral de Sayago, Villalcampo y Villardiegua ejemplos perfectamente conservados de una tipología tradicional de casa con horno adosado por el exterior. Abundan en esta zona las arquitecturas de cerramientos pesados, construcciones de piedra acuñada y cubiertas captadoras cerámicas que ofrecen la superficie mayor de sus faldones a las orientaciones más favorables. De Villardiegua a Fariza por Gamones y Argañín. En Argañín encontramos soluciones constructivas que adaptan de forma sencilla la arquitectura al clima. Las ménsulas sirven de guía en la piedra y permiten la fijación de emparrados y muros vegetales.
También encontramos elementos de la arquitectura popular como el potro de Rar y los cercados o cortinas típicos de esta tierra. En Fariza merece la visita del viajero la ermita de la Virgen del Castillo, que está situada donde antes hubo un castro. Desde la ermita y el mirador de las Barrancas podemos disfrutar de una espectacular vista. El gran valor paisajístico de esta zona es una de las razones por las que ha sido incluida dentro del Parque Natural Arribes del Duero. En dirección ya hacia la frontera portuguesa, nos acercamos a Badilla. Aquí encontramos una construcción tradicional singular, como es el molino comunal. En este punto del paso de frontera de Miranda do Douro, la ruta BioUrb demuestra su carácter transnacional y se adentra en territorio portugués. Desde el embarcadero de la Estación Biológica Ambiental, el viajero puede disfrutar de un paseo en crucero por el tramo vertical más espectacular de las Arribes. Miranda do Douro, la capital del condado, se encuentra en un pico que domina la margen derecha del río Duero. En su rico patrimonio monumental destacan la catedral, el palacio episcopal, sus murallas o el castillo. No debería olvidar el viajero hacer una visita al Museo de la Tierra de Miranda. Pero aunque Miranda do Douro es principalmente ciudad comercial, tiene en su entorno una abundante colección de municipios en los que encontramos ejemplos destacados de la arquitectura tradicional. Es el caso de los municipios de Vale de Águia, Ifanes, Aldeia y Paradela. Desde Paradela por la N218 llegamos a Vimioso. Aquí podrá visitarse el Museo Casa de Cultura de Vimioso, la Iglesia Matriz y la Atalaya. Nos despedimos de Vimioso en su Pelourinho, monumento frecuentísimo en muchos municipios portugueses que tiene su equivalente español en la Picota castellana, una columna de piedra en un lugar bien visible de la población, donde se ajusticiaba a los delincuentes, símbolo también de la justicia y del poder real, señorial o municipal. Más al oeste, en Argocelo y en las proximidades de Braganza, finaliza este nuevo itinerario de la ruta BioUrb. En un entorno rural, el olivar, las almendras y el cultivo de la viña componen las principales actividades de la población de esta zona. En torno a Braganza se estructura el único recorrido íntegramente portugués de la ruta turística BioUrb. Recorriendo hacia el norte un buen tramo del Parque Natural de Montesiño, vira después hacia el sur llegando hasta el pueblo de Negreda para retornar nuevamente a Braganza. En un recorrido de 122 kilómetros se han identificado 13 edificaciones singulares por su valor bioclimático y bioconstructivo. En este cruceiro de la plaza de la Catedral de Braganza iniciamos una nueva etapa de nuestra ruta BioUrb. Aquí retornaremos después de recorrer algunos enclaves dentro del Parque Natural de Montesiño en los que podremos apreciar nuevos ejemplos de la riqueza de la arquitectura bioclimática tradicional de la zona. Por la IP2 en sentido norte haremos nuestra primera parada en Meixedo, una pequeña población de apenas 2 centenares de habitantes junto a la que se encuentra la aldea de Oleiriños. La arquitectura en esta zona destaca por la combinación visible de madera, piedra y revocos en construcciones de cerramientos pesados. Elementos como balconadas o galerías semicubiertas protegen del sol las gruesas paredes de piedra en tiempo de verano. En Oleiriños todavía se conservan, adosados a la vivienda pero formando un volumen independiente, los antiguos hornos que se protegen del agua a través de cubiertas ligeras de estructura de madera. Siguiendo nuestra ruta hacia el norte, el viajero se adentra en el corazón del Parque Natural de Montesiño.
Con una superficie de 75.000 hectáreas, el Parque Natural de Montesiño acoge cerca de 8.500 habitantes repartidos en 89 aldeas en los distritos de Braganza y Viñais. En la localidad de Monteciño encontramos algunos ejemplos de casas tradicionales con galerías. Los monumentos en esta zona son modestos, pero vale la pena detenerse en la iglesia matriz de Monteciño y en la capela de Nuestra Señora da Ponte en França. Continuamos nuestro recorrido por el Parque Natural de Montesiño hasta detenernos en Vilariño da Cova da Lúa. La tipología tradicional de casas con galerías se construye con combinaciones de piedra acuñada y revocos de cal. Las cubiertas ligeras se resuelven con estructuras sencillas de madera y cobertura cerámica o de lajas de piedra. Son típicos en esta zona los palomares. No podemos abandonar Vilariño sin hacer una parada en la Casa dos Marroes, edificación tradicional destinada desde hace algún tiempo al turismo rural. Nuestra ruta se dirige hacia el sur, hasta Negreda, perteneciente a la freguesía de Celas-Viñais. A poca distancia de Negreda, en Celas, se encuentra el mirador de Fragas da Torre, del que todavía quedan vestigios de construcciones defensivas que nos transporta a la existencia de un poblado fortificado de origen probablemente celta, a la que su posición estratégica le confería gran importancia. El sitio de Fragas da Torre ha inspirado numerosas leyendas de moros encantados. Ya en Negreda, entre las arquitecturas tradicionales, destacan las casas con galerías. Y por supuesto, resulta obligada la visita a la Quinta dos Castañeiros, acondicionada como centro de turismo rural. El destino principal de esta etapa de la ruta Biour es Braganza, a donde regresamos para visitar su imponente patrimonio arquitectónico y monumental. Entre sus arquitecturas civiles destacan la ciudadela, las murallas del castillo, la torre del homenaje y el Pelouriño, símbolo del poder y la justicia. Junto a la iglesia de Santa María se encuentra la Domus Municipalis, edificio singular del románico único en la península ibérica. El patrimonio religioso es igualmente rico. Ejemplos destacados son el convento de San Francisco, la iglesia de Santa Clara, la iglesia de la Misericordia o el palacio episcopal. Museos como el etnográfico, el de la máscara y el traje, el Museo Militar o el Centro de Arte Contemporáneo Grasa Morais ofrecen al viajero un destacable abanico cultural. Terminamos esta etapa de la ruta Biourb nuevamente en el cruceiro de la plaza de la Catedral de Braganza, en el mismo sitio en el que la iniciábamos. El mismo sitio desde el que el viajero curioso podrá comenzar nuevas rutas que conectan con esta. La ruta de la Tierra Fría, la de la Castaña y un sinnúmero de recorridos por estas tierras apasionantes que comparten la línea que une España con Portugal.